Bueno, buenos días. ¿Cuáles son las dudas que tienen por ahora? Bien, el ejercicio 18 Mm, mi pregunta, maestro, es en la parte donde dice que justifique las respuestas, si es posible hacer un diagrama sagital para justificar las respuestas, porque no, como son conjuntos finitos, ¿cómo? no tienes que hacerla con formalismo. Con las definiciones de cada uno. Sí, Lo mismo con el 24, lo mismo con el 23. con el 24, digo, 20 con el 25. 25 también, sí. Sí, Sí, también. ok. Pero hablando del 23, también yo tengo dudas en ese ejercicio. Mm, Yo no sé si lo que yo hice hasta ahora está correcto, pero es la manera que encontré de hacerlo. Pero mi problema está realmente en demostrar la biyectividad y hallar la inversa. ujú. Eh, Tienes que probar primero si es inyectiva. sí, pero lo que pasa es que eh, no sé, déjeme ver si puedo presentar para que usted vea más o menos qué es lo que yo hice hasta ahora, que fue que empecé a hacer el ejercicio simplemente. Está bien. Ok. Se ve. Sí. eh, Aquí está más o menos lo que yo estoy haciendo, que dice que f de x es igual a x más 1 si x es par y a x menos 1 si x es impar. Entonces, como es en los números naturales y es un conjunto infinito, yo simplemente puse que 2n, que f de 2n sería igual a x más 1 y que f de 2n menos 1 sería igual a menos 1. No sé si eso esté bien hasta ahí. No, porque dice que, o sea, si tú evalúas en 2n, tiene que decir qué pasa con cuando lo evalúas en 2n. Y ahí no estás diciendo en este caso qué es lo que está ocurriendo. O sea, yo tengo que hacer una correspondencia de f por f. Claro. O sea, f de dos Ah, n no es x más uno. ¿Cuánto es f de dos n? Como 2n es par,
sería 2n más 1. Ok. Y lo mismo para la otra. Pero en la otra te recomiendo que en vez de utilizar 2n menos 1, utilices 2n más 1. Porque cuando si n llega a ser 0, te va a quedar negativo y eso no estaría definido de n en n. Pero lo que pasa es que dice que x es igual a menos 1. O sea, que x menos 1 si es Sí, impar. pero eso no tiene nada que ver. Tú puedes Entonces no aquí entiendo. poner 2n más 1. Bueno, voy a dejar de compartir para ver si usted me puede explicar un poquito mejor. Porque no entiendo muy bien esa parte cómo utilizarla. No, bueno, lo que tú tienes está bien, pero como te dije, tienes que evaluar. Tú tienes que la función dice que es x más 1 si x es par, y x menos 1 si x es impar. Entonces, bueno, lo que tú hiciste, puedes decir, bueno, si x es par, x es de la forma 2n, y si x es impar, tú dijiste que era de la forma 2n menos 1. Lo que te estoy diciendo es que en vez de colocarlo 2n menos 1, coloques 2n más 1. Pero si yo coloco 2n más 1, estaría excluyendo el 1 de los números naturales. ¿Por qué lo estás excluyendo? Porque si yo tengo, por ejemplo, 2 por 1 más 1 sería 3. Pero no entiendo cómo lo estás excluyendo. Tú sencillamente estás tomando aquí. Ah, Lo ok. que pasa, ya Estás entiendo. diciendo que no lo estás tomando allí. Exacto. Bueno, Por eso yo pongo yo puse 2n menos 1, porque si yo tengo, por ejemplo, 2 por 1 menos 1, entonces ahí sí me da 1. Y pasa lo mismo con todos los números naturales. Por ejemplo, con 2 por 2 menos 1 me da 3 y así me dieron todos los números en pares. sí, lo que estaba tratando era de que. Bueno, lo puedo hacer así entonces, no hay problema. Estaba tratando de que me quedara aquí. Ah, bueno, también me queda lo mismo que quería. Ahí lo que tienes que ver quién es ahora la función f. Eh, quién es f de 2n y quién es f de 2n menos 1. ¿Quién es f de 2n? Y f de 2n menos 1 es quién. Y ahí con eso buscan ver si es inyectiva o no. Pero a partir de ahí, ¿cómo yo puedo
verificar que es inyectiva, porque es cuando está así, es Aplica que la definición ajá. de inyectividad. Lo que tienes que Pero aplicar, como está definida por partes, no sabría si tomar, vamos a decir, eso es lo que me confunde, o sea, cómo sacar la inyectividad cuando está por partes. exactamente igual. Eh, Te está dando aquí una parte del dominio y aquí otra parte del dominio. Se aplica exactamente lo mismo. ¿Cuál es la definición de inyectividad? Que si X y Y son elementos distintos, estarán relacionados con elementos distintos. Y que si N y M son iguales. No, no, esa es la Ok, definición de sí, pero es inyectividad. que son dos, entonces yo a veces me confundo con cuál aplicar de las dos. Cualquiera de las dos es equivalente. Si tú tomas dos distintos acá, tiene que ser que va a parar a dos distintos acá. Okay. Y si te das cuenta, la otra es la contrapositiva de esta. O sea Ujú. que no tienes que aprendértela, solamente tienes que darte cuenta que es la contrapositiva de esta. Y si estas dos cosas son iguales, entonces que estos son iguales. Eso es lo que Okay. por ejemplo, eh, suponte que X es par y Y es impar. ¿Cuál es la imagen de X y la imagen de Y? La imagen de X es 2n más uno. ¿Y 2n más uno cómo es? Impar. Y la imagen de Y, ¿cuánto es? 2n menos 2. ¿Y 2n menos 2 cómo es? Par. Es par. Entonces, si lo haces así, ahí sale que la función es inyectiva. ¿Ya? Sí, pero yo lo que no estoy segura de que, vamos a decir, todos los elementos, que a cada elemento de n corresponda a un n, porque para que sea biyectiva tiene que cumplirse eso. Ajá. Para que sea biyectiva, tiene que ser ahora sobreyectiva. Biyectiva. Entonces ahora te falta verificar que sea sobreyectiva. ¿Ya? Que sea sobreyectiva quiere decir que cada elemento de acá, si f está de n en n, quiere decir que todos los elementos de acá tienen por lo menos una imagen acá. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces te pregunto, ¿quién es la... Ya va. ¿Quién es la preimagen de uno? O sea, si tú tomas el uno en los naturales, ¿de quién es imagen el uno? Es decir, existe un X en los naturales tales que f de X es igual a uno.
¿La has visto ya? Pero es que si le aplico la ley de correspondencia, me va a dar negativo y no va a estar. El uno, o sea, hay un X en los naturales tal que f de X me dé 1. Bueno, si existiera, tendría que estar o aquí, o sea, o ser par o ser impar. Si es par, si el X ese que tú dices es par, entonces te quedaría que X más 1 tendría que ser 1, ¿cierto? Y en ese caso la única posibilidad sería que X fuese 0. Y el 0 no está contenido dentro de los naturales. Ok. Y si X fuese impar, quedaría que X menos 1 tendría que ser 1. ¿Verdad que sí? Sí, pero la ley de correspondencia nos dio 2n menos 2. Exacto. Si X es impar, quiere decir que X menos 1 tiene que ser igual a 1, es decir que X tiene que valer 2. ¿Correcto? Estoy un poco perdida y porque al final nos resultó fue 2n menos 2, entonces nos resultó. No, 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 no. No es que al final te resultó 2n menos 1. Tú hiciste un estudio utilizando la paridad o la imparidad de la función, Sí. pero eso no garantiza nada, ¿ya? Ahora, Entonces no importa que fuera demostrar. la pregunta que yo te hago es la siguiente. El uno está relacionado con alguien, es decir, existe un X tal que ese X al aplicarle f me dé 1, es decir, existe ese X. Y te dije, bueno, vamos a estudiar los dos casos. Si el X es par, ese X que tú quieres hallar es par, entonces lo que te quiere decir eso que f de X es quién, es X más 1, y en ese caso tiene que darme 1. Aquí automáticamente te implica que X tiene que valer 0. ¿Ya? Esto es cuando supones que X es par. Si en vez del X ser par es impar, o sea, tú lo que en este caso no se cumple, ¿no? Porque el 0 no está en los naturales. Si X es impar, ¿qué pasa? Que F cuando lo evalúo en X, como X es impar, eso es X menos 1. Y eso, por otro lado, me tiene que valer 1. Porque eso es lo que yo estoy tratando de demostrar, que vale 1. Okay. En ese caso, si X menos 1 es igual a 1, me sale que X es igual a 2. Pero 2 no es impar. Pero 2 no es impar, es que no, X tampoco puede ser impar. Por lo tanto, el 1 no está relacionado con nadie. Y si el 1 no está relacionado con nadie, la función no es sobreyectiva porque hay un elemento del codominio que no está relacionado con nadie. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. Y si no es sobreyectiva, No es biyectiva. no es biyectiva. Es decir, que la función puede ser inyectiva, pero no necesariamente tiene que ser sobreyectiva. Entonces la función no es biyectiva. Ok, Eso era todo. gracias. A la orden. Los demás están dormidos, están desayunando.
José, apenas hace una hora fue que leí tu mensaje y casualmente estábamos discutiendo el problema que tú preguntaste. ¿Llegaste a ver la explicación? Permiso. Dime, Scarlett. Eh, Hay un ejercicio que me está causando un poco de conflicto. Ujú. Es el del 15 específicamente. Vimos un caso que vamos a, por ejemplo, que para x al cuadrado eh, podría venir de diferentes elementos del dominio. Por ejemplo, si tengo menos 1 al cuadrado, va a parar a 1, y si tengo 1 al cuadrado, también va a parar a 1. Pero cuando es al cubo, la cosa cambia. Es- Porque, ajá, si yo tengo, vamos a decir x al cubo, si tengo menos 1 al cubo, me va a dar menos 1. Y si tengo 1 al cubo, me va a dar 1. Entonces, ahí no se da el caso en que podría venir desde números negativos y números positivos al mismo tiempo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es determinar si la función es inyectiva. Pero en ese caso, yo sé que no es sobreyectiva, pero no sé muy bien si realmente es inyectiva. Puedo presentar cómo lo tengo para ver. ¿Estás segura que no es sobreyectiva? Es que, eh, como le dije, Ejemplo. si yo tengo menos 1 al cubo, no me va a dar 1, sino menos 1. Preséntalo. Ok. No está terminado todavía, pero así fue como lo estaba haciendo. Voy a tratar de presentar. ¿Se está viendo? Todavía no. Ahora se está presentando. Ya, ahora sí. Okay. Pues bien, le digo, no sé si estaba haciendo el procedimiento correcto en primera instancia, pero a lo que yo me refiero es a esto. Cuando es al cuadrado, se puede dar el caso que n sea igual a m o que n sea igual a menos m. Pero en el caso de cuando lo tengo al cubo, no se puede dar el caso que n sea igual a menos m. Por eso puse que n es distinto de menos m. Entonces, siendo Lo que así, pasa es me que el quedaría, razonamiento que estás utilizando no es el adecuado. oh,
Vamos a hacer. Ok. Los demás se quedaron dormidos o están comiendo mucho. No te trajeron desayunas, Carla. Bien, tú lo que tienes allí es f de r en r definido que acaba x le asigna x al cubo. Bueno, para probar que es inyectiva, como ya sabemos, que dice que si bueno, imagínate, tú no te has desayunado y ellos desayunando y no te trajeron desayuno. Que si x es distinto de y, entonces f de x es distinto de f de y. O que si f de x es igual a f de y, lo que tienes que ver es que x es igual a y. Bueno, partamos de esta. Si f de x igual a f de y, quiere decir que x al cubo es igual a y al cubo. Y en ese caso, si eso es cierto, entonces vamos a operar sobre esto y vamos a tratar de concluir que x tiene que ser igual a y. Bueno, en ese caso me quedaría que x al cubo menos y al cubo es igual a 0. Entonces, si eso ocurre, factorizando por diferencia de cubos, me dice que eso es x menos y por x cuadrado más xy más y cuadrado. ¿Ya? Pero Y bueno, ese segundo es un binomio de Newton. no, no es un binomio de Newton, El segundo, o sea, x menos y este, el que dice, no, ya me di cuenta, no tienen dos veces. no tiene el 2. Ya. Entonces, si este producto es 0, quiere decir dos cosas. Que x menos y sea 0 o x cuadrado más x por y más y cuadrado es 0. Bueno, si x menos y es 0, de aquí sale inmediatamente que x es igual a y. Y listo. ¿Cierto? Y si este de aquí abajo es 0, ¿qué es lo que te queda? Bueno, en ese caso queda, por ejemplo, que x cuadrado, a ver, así, que por ejemplo x por x menos y más y al cuadrado sería 0. Lo que es lo mismo, yo pudiera escribir esto como que y cuadrado es igual a x por y menos x. Y si eso ocurre, la única opción que tiene que eso pase es que x tiene que ser igual a y. ¿Ya? Y sale entonces las dos cosas. Por lo tanto, la función es inyectiva.
Y para ver qué es sobreyectiva, tienes que hacer lo contrario. Encontrar el Y. O sea, si tú sabes que tú tomas un Y en los reales, entonces existe un X en los reales, tales que f de X es igual a Y. Entonces yo quiero hallar ese X que está allí. Bueno, pero si esto es así, me dice que X al cubo es igual a Y. Y de aquí yo puedo tratar de despejar aplicando radicales. Me dice que Y, que X es igual a raíz cúbica de Y. Y entonces en ese caso lo que faltaría comprobar es que f de X es igual a Y, pero f de X ¿quién es? Sería f de raíz cúbica de Y. ¿Y esto cuánto es? Eso es raíz cúbica de Y al cubo. Y esto es Y. Ah, se satisface esto. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Y como es inyectiva y es sobreyectiva, entonces es biyectiva. Bueno, a mí en la primera sí me dio inyectiva, pero usted me dice que el proceso que yo hice para demostrar que era inyectiva no era el adecuado. Entonces, por eso era que estaba confundida, porque yo intuía que a pesar de ser inyectiva, también podría ser sobreyectiva, pero como me agarré de eso, del cubo, que no puede, que, que un negativo no puede ir a caer a un positivo y así sucesivamente, entonces pensaba que no era sobreyectiva, pero ya ahora me di cuenta que sí, ya lo entendí. Ok. ¿Usted recuerda, ya que los otros parece que se están desayunando? Bastante, están comiendo mucho. Sí, se van a poner como chonchitos por estar comiendo tanto. Bueno, Bueno, sin salir comiendo tanto, bien. No sé si usted recuerda que hubo una de las clases en la que yo tuve un pequeño problema para demostrar la transitividad de una relación de equivalencia, que se no decía que era recuerdo. equivalencia. Entonces, yo tengo como todavía un poco de problema en ese sentido, porque es que yo vi que en esa clase, viendo el video, se introdujo una variable que no sé dónde salió, entonces yo no sé, ahí es cuando yo me pierdo un poco. ¿Qué variable? Cuando se introduce una variable, se sabe que para demostrar la transitividad hay que demostrar, por ejemplo, que X es igual a y Y es igual a Z, entonces X es igual a Z. No, no, no. Si X está relacionado con Y y Y Okay. está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. Ok, eso es lo que pasa. Entonces yo vi que se introdujeron variables que no pertenecían necesariamente a la relación, entonces ahí yo me pierdo un poco para demostrar la transitividad. ¿Cuándo es eso? No sé a qué te refieres. Si tienes el ejemplo ahí para ver, porque no sé a qué te refieres con que introducimos variables nuevas. El ejemplo ahora mismo no lo tengo a mano, pero lo recuerdo. Y era n es igual a m o m es igual a menos n, algo así. No, Eh, pero estábamos tratando de decir que era déjame transitivo. buscar en el material, que en el material está.
creo que al final ya lo último del... Ajá, ya lo encontré. ¿Lo puedo escribir en pizarra? Sí. Dice y es igual a x o y es igual a menos x. Pero esa es la relación de equivalencia. Esa no es la de la práctica, pero yo creo que dando cualquier ejemplo para, para demostrar la transitividad, no sería necesario hacer el ejercicio de la práctica. No, 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 yo no estoy diciendo que no que me deje una relación en particular. O sea, tú dices que esa está en el material. Déjame ver a qué es lo que te refieres, porque yo no te estoy entendiendo nada. Ok. Ah, ok. La relación que tú dices. Está en el número 1, en el documento número 1. Ya al final, creo que esa es la última página. La relación que tú dices es esta. Sí, Esa es la relación que tú dices. sí, Tienes que mostrar eh, no, que es transitivo. reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ya yo demostré las dos primeras, Ujú. pero para demostrar la transitividad específicamente del ejercicio de la práctica, que es que me está causando conflictos, tengo problemas porque el ejemplo que vi, que fue precisamente ese, se introducía otra variable y no entendí mucho. Ok, esto significa la transitividad. Si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. ¿Ya? Ajá. Bueno, ¿qué significa que A esté relacionado con B? Que exista una que Por ejemplo, pertenezca, ok, si X está relacionado con Y, o sea, hasta aquí, ¿verdad? Y Y está relacionado con Z, lo que tienes que probar es que X está relacionado con Z. ¿Sí? sí, Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, te voy a poner los dos casos. ¿Qué pasa si X está relacionado con Y? Que X es igual a Y o X es igual a menos Y. ¿Pero qué sí? sí, ¿Qué pasa si Y está relacionado con Z? Que Y es igual a Z o Y
es igual a menos Z. Bueno, si X es igual a Y, si tú supones, porque aquí te dan dos casos, si X es igual a Y, suponte que ese es cierto, y que aquí es cierto que Y es igual a Z. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si X igual a y Y igual a Z, entonces X es igual a Z. Y si X es igual a Z, esto lo que dice es que X está relacionado con Z, es decir, que XZ está en la relación. Si ocurre lo contrario, si ocurre que X es igual a menos y que Y es igual a menos Z, entonces sale que X es igual a Z también, de la misma forma. ¿Ya? Creo que sí, entendí. Y entonces también estaría en la relación. Y si ocurren combinaciones, porque eso es que estoy poniendo los casos, pero si ocurre cualquier combinación, que X es igual a y Y igual a menos Z, en ese caso, ¿qué pasa? Que X tendría que ser, perdón, aquí me equivoqué, aquí quise decir esto. Aquí tendría que ser entonces que X es igual a menos Z, y en ese caso, si X es igual a menos Z, entonces el par XZ también pertenece a la relación. Es decir, cualquier posibilidad de todos los casos que tú hagas siempre te va a dar que el par XZ está en la relación. Por lo tanto, la relación es transitiva. ¿Ya? Sí, pero bueno, voy a tratar de hacerla aplicándola al caso del ejercicio de la práctica, pero voy a ver cómo me va. Pero ¿cuál es el ejercicio de la práctica que Se lo no voy a te... dictar ahí mismo. Que M, N está relacionado con P, P cuando M más Q es igual a P más N. Buenos días, José. ¿Así dice la relación? Sí, Chequeala bien. dice cuando y solo cuando M más P sea igual No, a... M más Q. Ok, P, P está del otro lado. ajá, así. Ajá, ¿cuál es el problema de la transitividad? Vamos a ver. Bueno, eh, para que no te confundas, utilice otras letras. Suponte, AB está relacionado con PQ y PQ está relacionado con ST. Lo que tienes que demostrar es que AB está relacionado con S y T. Ese es mi conflicto. ¿Cuál es tu conflicto? Que no sé
¿por qué se introducen variables, vamos a decir, como S y T? Yo pensaba que había que demostrarlo con las mismas variables que te daba la relación. No, porque tú tienes que tomar tres elementos y ver qué pasa eso. Aunque S y T no lo presentan en la relación. Si tú dices que X, por ejemplo, X está relacionado con y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. Son tres variables que yo tengo que tomar. X, Y y Z. Aquí están mis tres variables. AB, PQ y ST. ¿Ya? Por eso para demostrar la transitividad, ¿cierto? Sí, transitividad. En ese caso yo puse como F. Sí, sí, no importa el nombre que tú le des. Okay. Ahora entendiste, Scarlett. Más o menos, pero yo creo que ya se lo puedo realizar. Y con respecto a ese mismo ejercicio, como es de los naturales en los naturales, ¿cómo yo hago para Este mismo hacer ejercicio. una gráfica? Sí, en el 7 hay que hacerle una gráfica. No, pero es que este no es de los naturales en los naturales. Sí, Sí. sí, es de los naturales en los naturales. No, la dice la relación está definida en N por N. Ajá. Ujú. No es de los naturales en los naturales. Ojo. Pero, y no es un conjunto infinito de todas maneras. Sí, claro. Entonces, Sí. ¿cómo le voy a hacer una gráfica a un conjunto infinito? Haciéndola. Cuando yo digo que R es una relación definida sobre A, quiere decir que R es un subconjunto de A por A. Cuando digo que R es una relación sobre N por N, esto quiere decir que R es un subconjunto de quién? De N por N por N por N. ¿Ya? Mm, Pero yo creo que esa gráfica la hizo José en la clase pasada, él mostró la gráfica, no sé. sí, pero él tiene unos elementos que yo no sé cómo, o sea, cómo se determina que esos son los elementos, que esos son los puntos. Entonces, si yo no lo sé determinar, prácticamente no sé cómo hacer el ejercicio, aunque lo hayan presentado. Fácil. Porque dice ahí algo como la clase de equivalencia o algo así, entonces no sé cómo yo voy a obtener esos resultados. Fácil. Esa es la relación, Sí, ¿cierto? sí. Entonces,
¿Quiénes son todos los que satisfacen esto que están acá? Entonces, consigue quiénes son los elementos que la suma de la primera componente del primero más la segunda es igual a la primera más la tercera. Es decir, ¿con quién crees tú que estaría relacionado, por ejemplo, el 1-1? ¿Con quién puedes Con el uno relacionarlo? uno. Con el uno uno, profesor. Con cualquiera de la forma NN. Oh, ya. El 1-1 yo lo relaciono con cualquier número de la forma NN. ¿Por qué? Porque la 1 más N es igual a 1 más N. ¿Ya? Todos ellos están relacionados. Ok. Y en particular, cualquier elemento de la forma N, N está relacionado con los elementos de la forma, vamos a quitar N aquí y voy a poner cualquier elemento de la forma AA está relacionado con todos los elementos de la forma XX. ¿Ya? Entonces, para hacer el gráfico, yo voy a tomar una muestra de n por n, no entero, el conjunto entero, ¿verdad? No, el conjunto entero. Pero eso, ¿cómo yo? Piensa, piensa. Por ejemplo, ahora te voy a poner el siguiente caso. Porque es que en la El gráfica, 1-2. profesor. El 1-2. Ajá. ¿Con qué elementos está relacionado el 1-2? Con cualquiera. Yo no sé con cuáles, son una incógnita XY, pero lo que sí sé es que 1 más Y tiene que ser igual a 2 más X. ¿Verdad que sí? Sí, pero con eso no se puede hacer una gráfica en el plano cartesiano. ¿Cómo que no? Claro que 2,2 igual a 2,1 para que sean iguales. Los de la forma 1-2 están relacionados con quién? Y igual 1 más X. ¿Sí o no? Sí. ¿Y esto qué es? Esto es una función. F de X igual 1 más X. Y yo puedo graficar esta función o no puedo graficar esa función. El 1-3, ¿con quién estaría asociado el 1-3? Bueno, sería X, Y, tal que 1 más Y sería igual a 3 más X. Entonces, ¿quién es esta función? Y igual a 2 más X. Ahí tengo la otra función. Es decir, que para cada punto yo voy a obtener una función. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Las clases de equivalencia. Esta clase de equivalencia, la del 1-2, o, es, o no esta clase de equivalencia, esta clase, la clase de este elemento, es esta función. La clase de este elemento es esta función. Es decir,
Para la clase de los elementos n sobre n, ¿quiénes son los puntos? Bueno, como es nn, no hace falta, solamente hace falta esto. Son el 1,1, el 2,2, el 3,3, el 4,4, el 5,5, el 6,6, el 7,7, el 8,8, no, es así. Son esos punticos. Para la otra clase, si vale 1, eso sería el 1,2, el 1, el 2,3, el 3,4, y así sucesivamente. Para la otra clase, estos que están acá, y así sucesivamente lo que les va dando son estos punticos que están aquí así. Claro, si los hacen bien, le va a quedar todo bien. Si la gráfica consta de solamente estos puntos, así sucesivamente. Ese es el gráfico, que fue más o menos lo que presentó José la vez pasada, salvo que yo le dije que no empezara a conectar los puntos, sino que sencillamente colocara los puntos. ¿Entiendes, Scarlett? Por eso le dije que sí era necesario tomar una muestra, porque siendo de esa manera, yo no estoy tomando una variable, sino que estoy tomando una muestra del mismo conjunto n. Bueno, pero es que el gráfico es, es exactamente eso, ¿no? Ya, eso era todo. José, me he perdido mucho. No sé, no sé qué tanto te has perdido. No sé si ya presentaron el ejercicio 23, pero yo le escribí por módulo a ver si ya Sí, yo ya cuando te vi conectado hace rato, te comenté que ya Scarlett lo había preguntado y habíamos dado la respuesta de ese ejercicio. Y sí, yo leí apenas el correo, el mensaje esta mañana. Como lo decía Scarlett, yo los fines de semana trato de desconectarme. Lo leí esta mañana y bueno, y la respuesta es, ¿cuál es la respuesta, Scarlett, del ejercicio 23? Scarlett se durmió, fue a comer. No estoy dormida, lo estaba buscando. Ajá, ¿cuál es la respuesta? ¿Es sobreyectiva? ¿Es biyectiva, perdón? No es biyectiva. ¿Por qué no es Es que biyectiva? Ay, yo lo tengo, pero no lo he desarrollado, pero es porque cuando evaluamos, Porque no es eh, sobreyectiva. ok, sí. Dime, José. lo poco que yo pude ver, o sea, era muy diferente a lo que yo tenía. No sé si se puede presentar o no. Bueno, si quieres, presenta lo que tú tienes. Algo completamente diferente. Presenta lo que tú tienes por ver. Mm, Déjame ver, que siempre tengo problemas con el internet. Y Michael y Frangel y Laura sí se quedaron comiendo mucho tiempo. No, profe, cuando vean el ejercicio de Eduardo y expliquen eso, yo quiero que me explique algo sobre el rango que todavía no termino de comprender. Pero si quiere puede. O si quiere, podéis haciéndolo ahora. ¿Qué no entiendes? Bueno, que yo encontré otra forma de llegar al rango de la función, simplemente operando f de x, por ejemplo en el ejercicio 17.
pero que en el video anterior yo vi que usted pide como otras cosas que no sé hacer. Como por ejemplo operar el intervalo de x menor que menos infinito, menor que 2, y luego x menor que 2, menor que más infinito. No comprendo eso. Lo que pasa es que seguramente tuviste un video o leíste un libro de cálculo que tratan de hallar el rango y esas cosas de funciones, que no es lo mismo de lo que estamos haciendo nosotros, porque esto no es cálculo, esto es relaciones y funciones desde el punto de vista lógico. Ya, son dos, aunque no quiere decir que esté mal lo que tú hagas, pero no es la manera en cómo se pide hacerse aquí, sino que hay que utilizar las nociones de teoría de conjunto y todo eso. ¿Ya? Nosotros cada vez que nos dan una función que dice que va de A en B, lo único que sabemos es que A es el dominio, B es el codominio y F es la regla de correspondencia. Si yo quiero calcular el rango de la función, eso me dice que es el conjunto de todos los y que están en B, tales que existe un x en A con f de x es igual a y. Pero en realidad el rango, si eso ocurre, lo que me dice que este es el conjunto de todos los f de x, tales que x pertenezca a. Pero esto por definición es la imagen de A. Entonces, el rango es la imagen de un conjunto. O sea, si yo quiero hallar el rango de una función, yo tengo que hallar la imagen del dominio de esa función. Eso es lo que debo hacer. En los libros de cálculo, lo que hacen es otra cosa, que no es lo que nosotros estamos pidiendo que se haga acá. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con lo que estamos leyendo de los libros. En los libros quizás de cálculo o en los videos que aparecen por allí, cuando les pide calcular el rango, se lo están pidiendo calcular desde el punto de vista del cálculo. Aquí estamos tratando de trabajar con conjuntos, con teoría de conjuntos, con lógica y con funciones que no están ligadas directamente al cálculo, aunque terminen siendo luego una aplicación de ellas. ¿Entiendes?
Sí, yo entiendo lo que usted quiere decirme, pero sigo con la duda de cómo trabajarlo. Bueno, pero tienes que decirme en particular qué es la duda, o sea, cuál es el punto directo de la duda. Porque lo que tienes que calcular es la imagen de un conjunto. Y para eso no hay una regla establecida. ¿Ya? Y nosotros hicimos dos ejemplos eh, de cómo calcular la imagen de un conjunto. Si dado el conjunto, la regla de correspondencia, cómo trabajar esto que está acá. Pero tienes que decirme en particular qué es lo que no entiendes. Exactamente. Porque si no, no te puedo aclarar la duda. Es decir, me dice, profesor, mire, este es el caso. No sé cómo hacer. O no es que no sé cómo hacer, sino que cómo aplico eso allí. Porque cada problema es un caso distinto. Por ejemplo, en el ejercicio C del 17, profesor. ¿Ejercicio qué? El C del ejercicio 17. Por ahí lo que te está pidiendo. ¿No me escucha? Sí, ya te escuché. Ah, ok. No lo voy a hacer todo. Te lo digo de entrada, ¿no? Quieres hallar el rango de esta función. Para hallar el rango de esta función, lo que tienes que hallar es cuál es la imagen del dominio. Para eso tienes que hallar la imagen de la unión del conjunto de menos infinito hasta 2 unido con el conjunto de 2 a más infinito. Y eso por propiedades de, de funciones es esto. Entonces tienes que hallar la imagen de cada uno de estos conjuntos. Tienes que hallar la imagen del conjunto menos infinito hasta 2
y la imagen del conjunto de 2 a más infinito. Aplicando la definición, este es el conjunto de todas las f de x, tales que x pertenece al intervalo menos infinito 2, o lo que es lo mismo, el conjunto de todas las f de x, tales que menos infinito, menor que x, menor que 2. Igualmente este de acá. Y tienen que hacer como se hizo en clase, partir de acá y ver dónde está acotado x sobre x menos 2. Pero partiendo de este hecho que está acá. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Pero no les voy a decir cómo lo van a hacer. Tienen que hacerlo ustedes. Pero es entonces, exactamente eso, yo había entendido todo hasta ese punto. Bueno, pero no, eso no se les voy a decir cómo lo van a hacer. Eso tienen que pensarlo ustedes. Esa es parte de lo que hay que pensar. entonces, lo que yo me pregunto es la X de la ley de correspondencia, yo lo voy a sustituir por el intervalo, por lo de... No es que vamos a sustituir la x por la regla de correspondencia. Como lo hicimos en clase, partiendo de esta desigualdad, tratar de ver cómo yo la puedo relacionar yo con esta expresión que está acá. En clase nosotros hicimos un ejemplo que creo que era calcular la imagen de, a ver si le recuerdo, algo que era como de R en R, y la regla de correspondencia era x y 3x menos 2, por decir algo. Y calcular la imagen del conjunto menos 10, 4. Entonces eso era, por definición siempre, f de x, tales que x estaba entre menos 10 y 4. Entonces lo que había era que partir del hecho de que menos 10 es menor que x, menor que 4, y tratar de relacionarlo con esto que estaba acá. En este caso, lo primero que uno hacía era multiplicar por 3 a la x. Entonces tendría que multiplicar por 3 a toda esta ecuación y me quedaría menos 30 menor que 3x menor que 12. Y luego le resto 2, sería menos 30 menos 2 menor que 3x menos 2 menor que 12 menos 2. Entonces me quedaría aquí menos 32 menor que 3x menos 2 menor que 10. Entonces este conjunto era el intervalo entre menos 32,10. ¿Ya? Entonces, Ahora, sí, como se hace, así se hace el otro también. ok. ¿Entendido?
Sí, maestro, voy a tratar de hacerlo ahora. Ok. Ya puedo presentar el ejercicio. Presente entonces. Creo que se ve ya. Ajá, ya vemos la pantalla. Todavía. Sí, sí, ya. Entonces, del ejercicio 23, esto fue lo que yo hice. Déjalo un poco más grande para verlo bien, por favor. Ahí. Ajá, dime. Del ejercicio 23 yo hice lo siguiente. Demostré la propiedad inyectiva diciendo que de, nombrando a f de 1 como la primera función, x más 1, y f de 2, x menos 1. Ujú. Demostrando que x sub 1 es igual a x sub 2, mediante la operación con la utilización de la misma función. X Ujú. más 1 igual a x sub 2 más 1, tal que luego de despejar a 1 me queda x sub 1 igual a x sub 2, y así sucesivamente con la segunda parte también. Sí, no hay problema. Pero aquí en la sobreyectiva, para yo demostrarla, que usted dijo que puede que no es erróneo, pero no es lo que se pide, porque eso es cálculo, ¿o no? Lo que se ve aquí del rango f sub 1 igual a f sub 1 de x igual a x más 1. Sí, pero la función no es sobreyectiva. No. Aquí dice, Porque ahí tú estás diciendo que sí, estás calculando hasta la inversa, ajá, pero no es entonces, sobreyectiva. no, dice, ¿Por qué no es sobreyectiva? Te voy a mostrar por qué no es sobreyectiva. oh, deja de presentar. Sí, para mostrar por qué no es sobreyectiva. Porque el hecho, cuando yo termino la operación del ejercicio, una sí me da que es sobreyectiva y otra no. Bueno, la función va de los naturales en los naturales. Está definida por f de x igual a x más 1 si es par y x menos 1 si es impar. Para que sea sobreyectiva, lo que dice es que para todo y en los naturales, pero en estos naturales, existe un x en los naturales tal que f de x es igual a y. Eso significa que sea sobreyectivo. Entonces, yo les pongo la siguiente pregunta. El 1 está asociado con alguien, es decir, existe un x en los naturales tales que f de x es igual a 1. ¿Es esto cierto? Es la pregunta. Pues la respuesta es que no. ¿Por qué no?
por lo siguiente. Si eso ocurre, quiere decir que el X puede ser de dos formas. O puede ser par o puede ser impar. ¿Ya? En el caso que X sea par, me diría que f de X es X más 1 y entonces eso, como ese X que yo voy a quitar el X y voy a poner otro para llamarlo distinto. A. Me diría que f de A, que es A más 1, me tiene que dar 1. Pero si eso ocurre, si A más 1 es igual a 1, me diría que el A es 0, ¿cierto? Pero el 0 no pertenece a los naturales. Por lo tanto, el A que yo estoy buscando en el primer caso me tendría que valer 0. Y eso no, como el 0 no pertenece a los naturales, no está aquí. Es decir, que el 1, si A es par, si el número que tratamos de conseguir es par, no podría ser aquí. Ok, bueno, supongamos que entonces que ya sabemos que no puede ser par, que el A es impar. Si el A es impar, quedaría que f de A, que es A menos 1, me tendría que dar 1. Pero si A menos 1 es igual a 1, automáticamente sale que A tiene que ser 2. Ah, pero yo supuse que A era impar. Y yo estoy obteniendo que el número que yo quiero conseguir es un número par. Por lo tanto, tampoco satisface que A es impar. Entonces, si el número A no es par, ni puede ser impar, el 1 no está relacionado con nadie. Y como eso es para todo elemento del codominio, tiene que estar asociado con 1. Ya yo conseguí un elemento del codominio que no está asociado con nadie, por lo tanto la función no es sobreyectiva y como no es sobreyectiva, no es biyectiva. Y listo. Maestro, Dígame. Ahora entiendo. en- entonces, como no es biyectiva, no se le puede encontrar la inversa, yo digo. No, claro, porque para que poderle encontrar la inversa, tiene que ser inyectiva, sobreyectiva, es decir, biyectiva. Exacto. No, Entonces ese ejercicio se le puede está, encontrar. No, el ejercicio está bien. pero que no tiene Pero solución, o sea, porque ya al no ser biyectiva, sobreyectiva, ya el proceso para calcular la inversa ya se cancela. bueno, pero el ejercicio está bien. O sea, son ustedes los que tienen que darse cuenta de qué es lo que no se cumple. El ejercicio está bien. Sí, porque eso le iba yo a preguntar, porque yo intenté hacerlo ayer y me di cuenta que el uno no pertenecía el cero, o sea, el uno no tenía ninguna preimagen Exacto. en el conjunto del dominio, entonces me quedé como frisada y ya no pude seguir trabajando porque tenía esa duda, o sea, si el conjunto hubiese dicho que era el conjunto de los números naturales más el cero, sí hubiese sido posible, pero tenía esa duda entonces, pero ya. Está bien. Ya va. Yo voy a atender una llamada. Ya va. Pues Un momento, voy a entonces, atender una llamada. ok.
Está aquí, profesor. Buenas, volví. Creo que tenía el micrófono en silencio. ¿Están allí? Aquí estamos. Ah, ok. Ajá, entonces, ¿qué me iban a preguntar? José creo que me iba a preguntar algo, me iba a decir algo. Era yo acerca del ejercicio 6 que dice que A cómo va, perdón, A cómo A, al que A pertenece a su conjunto de R. Entonces aquí yo tengo planteado de que todo A todo A que pertenece A como A pertenece a R. Por lo tanto, A como A relación A Se fue José. Pero el ejercicio que él referencia es, es muy sencillo de demostrar eso que está allí, ya que dice que R es una relación a un conjunto y define el conjunto este que está acá mostrar que es reflexivo, ¿no? Y dice muestre que R es reflexivo, o sea, R es reflexiva si solo si ocurre esto. Perdón. Eso es lo que dice el ejercicio que mostró José. Pues esto es, como es un sí solo sí, tienen que mostrar la implicación a la derecha y la implicación a la izquierda. La implicación a la derecha lo que tiene que mostrar que si es reflexiva, entonces esto ocurre. Bueno, como es reflexiva, para todo A en A, el par A, A pertenece a R. En particular, el conjunto de todos los AA con A en A está contenido en R. Y la implicación del otro lado dice, bueno, que si este conjunto está contenido en R, entonces R es reflexiva. Bueno, como este conjunto está contenido en R, esto lo que quiere decir es que para todo A en R, A, A, perdón, para todo A en A, A pertenece a R. Pero esta es la propiedad reflexiva, por lo tanto esto es reflexivo. Y listo. Ese ejercicio es muy sencillo, no sé qué quería preguntar José al respecto. Bueno,
Yo creo que ya No, con esta aclaratoria es suficiente para que sigan haciendo su práctica. No, que no, Scarlett, que dices que no. que no la termine todavía. Es que tengo que hacer otras cosas. ¿Qué cosas quiere preguntar? Lo que pasa es que ustedes no preguntan puntualmente, sino que quieren el ejercicio completo. Son cosas puntuales son dudas. Yo respondo las dudas. Eh, bueno, si usted tiene que hacer otra cosa, está bien. Pero dime, ¿qué vas a preguntar? No, es que tengo una pequeña duda con respecto al ejercicio 24. 24. ¿Cuál es la duda con el ejercicio 24? Eh, Suponiendo que alguna de esas funciones no sea biyectiva, entonces en ese caso no se puede encontrar la inversa. Correcto. La inversa Eh, solamente existe si la función es biyectiva. pero la inversa en sí, ¿qué es lo que plantea? ¿Cómo que la inversa en sí qué es lo que plantea? O sea, ¿cómo yo tengo la inversa? Cuando calcules, para mostrar primero que tienes inversa, lo que tienes que demostrar es que es inyectiva y es sobreyectiva. Ok, En el proceso de la sobreyectividad, allí obtienes la candidata a ser inversa. Y si una función es inversa de otra, debe satisfacer la relación que mostramos en clase, que la voy a escribir ahorita. Que f compuesta con f a la menos 1 es la identidad y que f a la menos 1 compuesta con f también es la función identidad. Es decir, que f de f a la menos 1 de y es igual a qué? A x. Y que f a la menos 1 de f de x es igual a y. Creo que es así o al revés, no me recuerdo ahorita. Pero lo que tiene que satisfacer es esto que está acá. entonces para resolver ese ejercicio tengo que poner primero, o sea, en el desarrollo tengo que incluir la demostración de si es biyectivo o no. Claro, Ok. claro. Maestro, esa composición de la imagen y de la inversa, Ujú. hay que demostrarla ambas. Sí, Inversa, sí, tienes que mostrar ambos. ok. Hay que mostrar ambas. Ya me recordé, aquí está mal. Esto me va a dar x, f de x igual y esto me va a dar y, formación de y igual x. Así. Estas son las dos relaciones. Hay que mostrar estas dos. Teniendo la X y la Y
entre paréntesis, así mismo en el orden en que están. Sí. Ok. Bueno, muchachos, yo los voy a dejar porque de verdad que tengo otra reunión ahorita a las 10. Era a las 10, ya son las 10:22. Eh, Cualquier duda, pues me escriben al correo. Ya los días de semana sí contesto correo a medida que lleguen. Espero que no hayan dudas, que no hayan quedado dudas. Y nos vemos mañana bueno, nos vemos, no. Mañana a las 8 de la mañana va a estar activo el examen en la plataforma. Traten de no copiarse, de no utilizar personas externas para hacer su examen. Háganlo ustedes mismos por su propio bien, porque van a aprender, que es lo importante. Y el video estará disponible. Sí, lo voy a descargar ahorita y trataré de subirlo ahora mismo en la mañana mientras estoy en la otra reunión. De resto, pues nada más me queda desearles éxitos. No les deseo suerte porque la suerte es, yo digo que la suerte es para los que no están luchando, sino éxitos en el examen. Y mañana después del examen, el examen termina a las 10:30. A partir de las 11 yo voy a habilitar una sala donde va a estar disponible para que ustedes vayan entrando y pregunten por su nota y sepan ya cuál es su calificación final. ¿Entendido? Entendido. Entonces, bueno, espero que mañana no hayan problemas de ningún tipo. Entonces, bueno, que pasen feliz resto del día y nos vemos